Muy buenos días chicos, continuando con el curso de Matemática 2. Hoy día vamos a hacer el tema de ángulos, la segunda parte. Ya saben que este curso está a cargo de su profesor Jonathan Giraldo. Y este curso va a ser dirigido para ustedes, en especial chicos de sexto año, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Se acuerdan que hemos visto la semana pasada algunos tipos de ángulos? Ángulo agudo, ángulo recto, el ángulo obtuso que lo tenemos aquí, o el ángulo llano incluso. Vamos a ver aquí otros tres tipitos de angulitos que vamos a tener según su medida, ¿no? ¿Qué sucede con estos ángulos? Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo convexo. El ángulo convexo, si se dan cuenta, es similar al ángulo obtuso, ¿sí? Se podría decir que casi un ángulo obtuso está dentro de una clasificación de un ángulo convexo. Pero ¿qué me dice la propiedad del ángulo convexo? Que este ángulo va a ser una medida desde los 0 grados hasta los 180 grados, ¿sí? 0 a 180. No como acá, que es de 90 a 180 nada más. Entonces, este va a abarcar hasta los 180 grados, ¿no? No va a llegar a ser un ángulo llano, va a llegar un poquito más arribita de ser un ángulo llano, ¿no? Eso es un ángulo convexo. Un ángulo cóncavo, por lo contrario, va a ser un ángulo que va a sobrepasar los 180 grados sin llegar a 360. Ustedes saben que 360 grados es una vuelta completa, ¿no? Es dar un giro entero, ¿no? Entonces, nos dice que un ángulo convexo va a estar dado en sus medidas entre los ángulos 180, o sea, va a ser un poco más que un ángulo llano, y 360, ¿no? Antes de ya una vuelta entera. Y por último tenemos aquí otro que es un ángulo de una vuelta. ¿Qué quiere decir que sea una vuelta? Pues que dio una vuelta entera. Y una vuelta entera son 360 grados. En este caso, este ángulo es de 360 grados. Vamos a ver también que los ángulos van a estar vistos según su relación, ¿no? Los ángulos se van a relacionar entre otros y estas relaciones nos van a permitir realizar algunas operaciones. Vamos a poder trabajar y tener algunos problemitas y encontrar resoluciones o hallar la X, hallar la Y en algunos casos con estas relaciones, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el ángulo complementario. Un ángulo complementario va a ser un ángulo cuyas sumatorias de los ángulos internos van a ser 90 grados. ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta aquí arriba, ¿no? Nos dice que la sumatoria de estos dos ángulos van a ser igual a 90 grados. Entonces, ángulos complementarios van a llegar a 90 grados. Complemento 90, acuérdate de eso. Complemento 90. Por otro lado, un ángulo suplementario, aquel que son suplementario, ¿no? Vas a pasarse, va a ir más allá. Es como cuando tú dices, hay personas que toman, por ejemplo, suplementos, ¿no? Es para, no son necesarios, netamente esenciales para vivir, pero hay personas que los toman, digamos, algunos para ganar masa muscular, por ejemplo, hay algunos suplementos para ganar masa muscular, no recomendables, por cierto, pero existen, esos son suplementos, no son que se pasan más allá, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos que se pasan más allá? Son aquellos que se van a pasar de 90 grados exactamente y van a sumar 180, ¿no? En este caso, por ejemplo, el ángulo alfa y el ángulo beta van a ser sumados y van a darme 180. Estos ángulos van a ser ángulos suplementarios, ¿no? Uno va a ser el suplemento del otro. Tenemos también ángulos adyacentes. ¿Qué cosas son ángulos adyacentes? Adyacentes al lado, o que están seguidos, ¿no? Por ejemplo, tú estás adyacente a la casa de tu vecino. Tu casa es adyacente a la de tu vecino. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ángulo A o B y el ángulo B o C. Estos ángulos van a ser adyacentes, están uno al ladito del otro, van a estar juntitos, ¿sí? Tenemos por otro lado los ángulos consecutivos, que son muy similares a los adyacentes, si te das cuenta, ¿no? ¿Y cuál es su característica principal? Me dice que es cuando tienen el mismo vértice. ¿Qué es el vértice? Este puntito donde está el O, ¿no? Ese puntito es el vértice. Y están uno al lado del otro consecutivamente, ¿no? Y son consecutivos. Ángulos opuestos. ¿Has escuchado ese dicho que dice los opuestos se atraen? También se da, por ejemplo, en magnetismo. Cuando tú pones un polo opuesto, perdón, un polo negativo con uno positivo, se van a atraer, ¿no? En matemáticas no va a ser tanto así en este sentido, pero vamos a tener que los ángulos opuestos van a ser iguales, van a estar igualados, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a formar estos angulitos opuestos? ¿Por qué? Porque yo tengo una recta acá y otra recta acá.
Esas dos rectas se van a chocar, se van a intersectar en un puntito. Ese punto va a ser que estos ángulos van a estar definidos por ese puntito como su vértice y uno al lado del otro van a ser iguales. Por eso en este ejemplito, por ejemplo, tengo el ángulo alfa y el ángulo beta. Y para resolución, este ángulo alfa va a ser igual al ángulo beta. Recordemos bien estas propiedades, señores, porque varios ejercicios se dan por esto. Y varios dicen, ¿de dónde va a salir esto? Pues recordemos esta relación, ¿no? Vamos a llamarlo así, propiedades. Porque son propiedades que nos van a permitir trabajar mejor, ¿no? Ya hemos visto por su posicionamiento y ahora vamos a ver otro tipo de ángulos, ¿no? Unos que no nos han parecido mucho, ¿no? Son los formados por dos rectas paralelas y una secante. ¿Cómo así, profesor? ¿Te acuerdas que las rectas paralelas, en este caso mi L1 y mi L2, estas rectas paralelas nunca se van a chocar, por eso son paralelas. Se van a extender a lo largo del plano y nunca van a chocarse, nunca se van a intersectar. Pero aquí tenemos otra recta, mira, esta de aquí, que es una recta rebelde, digamos así. Esta recta es una recta secante, que se va a meter así en sentido contrario, digamos así, y se va a chocar con todas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede a partir de este dibujo? Vamos a tener una serie de propiedades. La primera de ellas podemos divisarla ya aquí en esta imagen, ¿no? Que se acuerdan de lo que dije, ángulos opuestos. Mira, ángulo opuesto, uno al lado del otro, ¿sí? Estos ángulos son iguales. Igualmente acá, mira, ángulo opuesto aquí, ¿sí? Aquí tenemos que el alfa y alfa, estos son iguales y son ángulos opuestos. De igual manera aquí, mira, beta y beta, ¿no? Estos son ángulos opuestos. Pero ¿qué sucede con esta forma, ¿no? Me va a dar una propiedad mucho más interesante. Mira aquí arriba, tengo un alfa y aquí arriba también tengo un alfa, ¿no? ¿Qué sucede? A ver, vamos a verlos mejor. Aquí tengo mi alfa y aquí tengo mi alfa, ¿sí? Y aquí también tengo mis dos alfas. ¿Qué ha sucedido? Que como esta recta las ha intersectado en misma dirección, es una recta, ¿no? No tiene bifurcación, no se va para un lado, no se choquea. Y estas otras dos rectas de acá son paralelas. Sucede que este ángulo de acá arriba va a ser igual a este ángulo de acá abajo. Y de igual manera este de acá arriba, igual a acá abajo. Entonces eso me va a permitir resolver muchas operaciones. De igual manera, mira acá, beta y beta, ¿no? Son ángulos opuestos. Pero ¿qué sucede? Como lo ha intersectado a las dos de la misma manera, este y este también son beta. Ambos son ángulos opuestos y van a ser iguales. Entonces el betita de acá arriba va a ser igual al beta de acá abajo, ¿no? Ahora, para esta forma que estamos viendo, vamos a tener algunas propiedades, digámoslo así, vamos a divisar, ¿no? Que tienen varias conjugaciones entre sus ángulos. De igual manera, aquí tengo mis dos rectas paralelas y mi recta secante, que la está cortando a las dos, ¿no? Una recta rebelde, le hemos dicho. Y vamos a enumerar nuestros ángulos, ¿no? Nuestro ángulo 1, nuestro ángulo 2, ángulo 3, ángulo 4, ángulo 5, ángulo 6, ángulo 7 y ángulo 8, ¿sí? Muy bien, vamos a tener, por ejemplo, en este caso, propiedades para los ángulos congruentes. ¿Qué quiere decir ángulos congruentes? Que son de la misma medida, ¿no? ¿Quiénes van a ser estos angulitos de la misma medida? Mira acá, ángulos internos, ¿no? Los ángulos internos de la misma medida. Estos van a ser el ángulo 4 y el ángulo 6, por ejemplo. El ángulo 4 y el ángulo 6. ¿Qué sucede con estos angulitos? Si te das cuenta, el 4 y el 6, mira, yo te decía acá, ¿no? Este de acá, estos dos, el 2 y el 4 son ángulos opuestos. El 6 y el 4 son ángulos opuestos. Y como lo vimos en la imagen pasada, ¿te acuerdas que acá era beta, 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 beta? Entonces te dije que eran iguales. ¿Por qué solamente estoy tomando estos dos? Porque son mis ángulos internos, los que están dentro de estas dos figuras. Mira, la L1 y la L2 están adentrito. De igual manera, me dice acá que también los ángulos 3 y 5, el ángulo 3 y el ángulo 5. ¿Te has dado cuenta? También son los que estaban con alfa y alfa en la anterior figura. Entonces, estos dos angulitos son iguales, ¿sí? Acá tenemos la propiedad de que son iguales. Ángulos externos. Entonces vamos a ver los ángulos que están afuera de estas dos rectitas, ¿no? Para este lado y para arriba, ¿no? Entonces,
¿Cuáles son estos ángulos que van a ser iguales? Este angulito de acá, el 1 y el 7. ¿Te das cuenta? Que eran antes, si no me equivoco, estas eran alfa y alfa, ¿no? Entonces, estos angulitos son iguales. De igual manera, ¿cuáles otros son iguales? Pues los que están inversos acá, el 2 y el 8. ¿Sí? ¿Te acuerdas? El 2 y el 8. Ellos son mis ángulos alternos externos que están afuera de la figura. Por eso lo estoy poniendo así. Ángulos correspondientes. Van a ser ángulos de igual medida, pero aparte que van a tener igual medida, estos ángulos van a tener un mismo posicionamiento, una misma forma. ¿Cuáles son estos angulitos que van a tener esta misma forma? Mira acá, el 1 y el 5. Mismo posicionamiento, están arribita, arribita, sí, y también van a tener la misma medida. Por ejemplo, el 2 y el 6. El 2 y el 6 lo tenemos acá, por ejemplo, acá en la propiedad, y nos dice que también de la misma medida. Por lo tanto, también el 4 y el 8. El 4 y el 8 que están acá, ¿ves? Igual la misma medida. El 3 y el 7, también de la misma medida. ¿Te das cuenta? Es como si estuviéramos jugando un poco Michi, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí tenemos, nos dice ángulos suplementarios. Ya te dije, suplementos que se pasan un poquito más. Hay personas que toman suplementos. Esos suplementos van a ser 180 grados. Van a sumar. ¿Cuáles son los ángulos que suman 180 grados en mi figura? Pues esos ángulos van a estar dados por ejemplo, 3 y 6. El ángulo 3 y 6. ¿Ves? Son ángulos distintos, ¿sí o no? ¿Sí? Y van a sumar 180 grados. El ángulo 4 y 5. El ángulo 4 y 5 también van a sumar 180 grados. ¿Cuál más? El 1 y el 8. También van a sumar 180 grados, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Y por qué? El 7, el 2 y el 7 también, 180. ¿Por qué sucede? Pues acuérdate que este era el mismo ángulo y este también, ¿no? ¿Te acuerdas? Este es alfa y este es beta. Este es beta y este es alfa. Obviamente, si yo sumo este de azul, que son los alfa, y los rojos, que son beta, si yo tengo acá mi línea, esto es alfa y esto es beta. Y la sumatoria de los dos me da 180. Y es por eso que de ahí sale esta propiedad. Ustedes pueden comprobarlo, chicos. Si es que desean, pueden ver. Perdón, a ver, vamos a regresar aquí a la figura. Que este es alfa y este es beta, ¿sí o no? Pongámosle un numerito. No sé, 110, 80, ¿no? Entonces esto me va a dar 110, 70. Esto me va a dar 180, ¿no? ¿Qué pasa si yo sumo este con este? Es una recta acá, ¿sí o no? Entonces igual esta medida me va a dar 180. Si yo sumo este alfa de acá con este beta de acá, su sumatoria igual me va a dar 180, porque mira, estoy viendo ahora acá. Por acá, sea por donde lo mire, la sumatoria de estos dos angulitos me va a dar 180. De ahí parte esta propiedad que tenemos acá abajo, ¿no? Aparte tenemos otras propiedades más. Profesor, son muchas propiedades. Más o menos. Estas son más simples, ¿no? Esta me dice, por ejemplo, que aquí tengo, por ejemplo, las dos rectas paralelas. ¿Y qué sucede? Ya no tengo una secante. Ya no lo voy a dividir de igual manera a todos. Ahora va a ser una peor todavía. Va a ser rebelde. Y tengo esta forma de aquí, ¿no? Como una punta que he hecho. ¿Qué sucede? Ángulos para un lado van a ser iguales a los ángulos para el otro, ¿sí? ¿Cómo es eso? Mira acá, yo tengo un X mirando ¿para dónde? En este caso mío es para la derecha, ¿no? Y un alfa mirando ¿para qué lado? Para la izquierda, igual mi beta. Entonces, ¿quiénes son los que miran para la derecha? Mi X. Eso va a ser igualado a la sumatoria de los que suman para los que miran para la izquierda. Esto es alfa y beta. Alfa y beta. Tómalo así más o menos. Vamos a ver mejor con el siguiente ejemplo, ¿no? Tengo alfa, beta, A, B y C. Y vamos a tener X y Y, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que miran para mi derecha? Todos los que miran para mi derecha los voy a agrupar en un lado. Los agrupo A, más B, más B, más C, más C. Esos para un lado, los mando, ¿no? Y para el otro lado, los que miran para la izquierda. Los que miran para la izquierda son la C, la X y la C. Y la Y. X y Y. Entonces, en los angulitos para el otro lado. Y de ahí sale esta propiedad. Vamos a ver otra propiedad más. Que dice, mira, todo este conglomerado de ángulos. Parece que alguien se ha rayado, ¿no? Y todos estos angulitos son diferentes. No son iguales, no tienen la misma medida.
Tengo el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo teta, el ángulo omega y el ángulo phi. ¿Qué sucede con estos 5 ángulitos? Si te das cuenta el posicionamiento cómo es, la sumatoria de todos estos ángulos de A o B manera, si están dentro de estas dos rectas, van a darme 180 grados. Van a darme 180 grados. De cualquier forma. Sí, profesor, de cualquier forma. De cualquier forma. Tú mira este ejemplo, así esta figura, y vas a decir, ya, la sumatoria de los que están adentro van a darme 180 grados. De por ley, por ley. ¿No? Entonces, vamos a ver aquí. Lo que es bisectriz de un ángulo. ¿Qué cosa es la bisectriz? La bisectriz va a ser simplemente un rayo. Un rayo, pero va a tener una propiedad especial. Este rayo va a partir de la misma bisectriz del ángulo, ¿no? El mismo puntito donde nacen los dos. De este puntito, ¿ves? El puntito donde está O, de ahí. De ahí se va a dividir y va a dividir este ángulo grande que tenía, el AOB en este caso. Lo va a dividir por la mitad. ¿Ya? Va a caer y ¡pum! Lo va a dividir a la mitad. Va a dividir en dos ángulos más pequeños, que en este caso van a ser alfa, ¿no? Importante para recordemos lo que ya les decía. Si a mí me piden hallar el complemento de algún ángulo y yo tengo el ángulo alfa, ¿cuál es su complemento? Pues el complemento va a ser la resta de 90 menos ese ángulo. Posiblemente si es que yo tengo, no sé, digamos, 50, ¿no? ¿Cuál es el complemento de 50? Entonces resto 90 menos 50 y me va a salir 40, ¿no es cierto? El complemento de 50 es 40. Y de igualmente, todos aquellos números que sumados me den 40, perdón, 90, va a ser su complemento del otro. De igual forma, todos aquellos ángulos que sumados me den 180 van a ser el suplemento del otro. Por ejemplo, si yo tengo, me dicen, ¿cuál es el suplemento de 80? El suplemento de 80 va a ser igual a 180 menos 80 y ese suplemento va a ser igual a 100 grados, ¿no? En ese caso. Muy bien, vamos a ver algunos problemitas que nos dejan aquí. Uno de estos problemitas va a ser, por ejemplo, este, ¿no? Me dice que calcule el valor de X. El valor de X. ¿Cuál es el valor de X entonces? A ver, vamos a ver acá. Me dice que tengo X 110, que va a ser todo este ángulo de acá, que se va hasta acá. Tengo, y este es una bisectriz, ¿sí? Le he dividido este ángulo en dos iguales, alfa y alfa, ¿no? Vamos a decirle alfa, no A. Muy bien. ¿Qué tengo aquí? Que esto es 180 grados. 180 grados. Muy bien. Y aquí tengo este cuadradito muy importante que me han dado, que eso quiere decir que es 90 grados este de acá, ¿sí o no? Entonces, voy a plantearme ya. Tengo un grado de 110, ¿sí? Que a qué es igual a este 90, porque lo está tomando ese 90. A ese 90. Más que otro ángulo. Este ángulo. Mi ángulo alfa. Este va a ser mi alfa, ¿sí? Entonces, muy fácil, ustedes ya deben saber un poquito de ecuaciones. En ecuaciones me dice que si tengo un lado números, debo tener en el otro lado variables, ¿no? Entonces, 110, este 90 está sumando, pasa al otro lado, restando, lo resto, ¿sí? Resto. ¿Y esto va a ser igual a qué? A mi alfa, a mi alfa. Muy bien, ¿a qué es igual mi alfa? Ese alfita va a ser igual a 110 menos 90. ¿Cuánto es? Acuérdate, si es que quieres restar números muy grandes, se te hace muy complicado cuando tienen el número 0 a un lado. Simple, solamente toma los de adelante. 11 menos 9. ¿Cuánto le falta a 9 para llegar a 11? 9, 10 y 11. 2, ¿no? Entonces tengo 2. Y ahí recupero el 0 que estaba mandándolo hacia el otro lado. 20. Eso quiere decir que alfa, este alfa es igual a 20. Aquí yo tengo 20. ¿Sí? Aquí es 20. Aquí también es 20. Entonces ya está. Ya está resuelto. Si nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque tengo que 180, que es toda esta recta, 180 va a ser igual a ¿qué? A X más 110 más 2 veces, ¿qué? 2 veces alfa. 2 veces alfa. ¿Qué es 2 veces alfa? Acuérdate. Acuérdate que es 2 veces alfa. 2 veces alfa es 2 veces 20, ¿no? Porque aquí tenemos 20. 20 por 2, ¿cuánto es? Ya va sacando en la memoria mientras voy haciendo esto.
2, 2 por 20 va a ser igual a 40. 40, y aquí tengo mi 180. Muy bien. Simple, vamos a hacerlo. A ver, vamos a hacerlo pasito por pasito primero, ¿ya? Para que no se complique. 180 es igual a ¿cuánto? A X. Y sumamos acá. 110 más 40. 110 más 40. ¿Cuánto es? 150. ¿Sí? Hagámoslo en la mente ya. Vamos a aprender a hacerlo en la mente, ¿sí? Vamos a cortarnos algunos pasitos para no hacerlos tan largos. Este está sumando, pasa al otro lado, restando, ¿no es cierto? Ya, entonces 180 menos 150, ¿a cuánto es igual? ¿Cuánto le falta a 15 para llegar a 18? 15, 16, 17, 18. Le falta 3, ¿no? 3. ¿Y qué me estoy olvidando? De mi cerito. De mi cero. ¿Qué tengo de respuesta? Que mi X es igual a 30 grados. ¿Y es lo que nos pide? Es lo que nos pide aquí. ¿Sí? Correcto. Siguiente ejercicio. Me dice, determina el valor de Y en la figura mostrada. ¿Cuál es el valor de Y en esta figurita? Si se habrán dado cuenta, si se habrán acordado, esta es una figura donde tenemos ángulos opuestos. Ángulos que no son adjuntos, no están al ladito, ¿no? Ángulos que viven como tu vecino, tú al frente y tu vecino tal vez atrás. Entonces, son algo parecidos, ¿no? Vamos a ver entonces, ¿qué nos decía la propiedad? La propiedad nos decía que los ángulos opuestos son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo aquí 25 menos Y. Esto va a ser igual a ¿qué? A 2Y menos 5. Regla en ecuaciones. Todos los que tienen letras, para un lado lo mando. Y todas las que no tienen letras, o sea, son números, para el otro lado. Aquí voy a mandar números, ¿sí? Tengo que 25. Este está con menos. Quiero pasar al otro lado con ¿cuánto? Con más. Más 5. Este es 2Y. Está con menos este Y de acá. Lo paso como sumando. Sumo. Entonces, si es sumatoria, es fácil. 25 más 5, 30. 2Y más Y, 3Y. 30 entre 3, ustedes ya lo saben. Ya saben cómo resolver eso. Es muy fácil para ustedes. ¿Sí o no? Porque son de sexto año. Y es igual a 10. Mi respuesta es correcta. Siguiente ejercicio. En este ejercicio ya vamos a ver algo un poquito más diferente, ¿no? Estamos viendo la primera propiedad que nos hizo ver, ¿no? La propiedad de rectas paralelas. Pero ¿qué es acá? Mira, mira. Tengo acá ángulos opuestos. ¿Qué sucedía con estos angulitos opuestos? ¿Te acuerdas acá? Que B y B son igualitos. Acá también. El ángulo 2 y el ángulo 8. ¿Qué sucede con el ángulo 2 y el ángulo 8? Que son externos. Dos externos, el ángulo 2 y el ángulo 8 me decían estas propiedades que son iguales, ¿no? Este de aquí y este de aquí. Ahora vamos al ejercicio. Este de aquí y este de aquí. ¿Son iguales? ¿Sí o no? Sí, son iguales. Entonces ya pues fácil, profesor. Simplemente lo hago. Igualo. ¿Qué igualo? Que mi 3x más 50, que es igual a 89. Muy bien. Entonces, lo que hago es mandar las que tienen un X para un lado, o sea, una letra para un lado, que en este sería este. Voy a ponerlo acá. Y al otro lado lo que quiero mandar, ¿qué cosa es? Al otro lado lo voy a mandar los números. Simple. Tengo 89 menos, ¿menos qué? Menos 50. Que es igual a esto. 89 menos 50. Entonces, ¿a qué puede ser igual? Entonces, 9 menos 0, pues 9, ¿no? Y 8 menos 3, 5. 39. Bajo mi X. Voy a mandarlo de frente. Este 3 estaba multiplicando. Paso al otro lado.
restando. Profesor, ¿puedo dividirlo? Sí, puedes hacer la división que tú conoces. ¿Te acuerdas esta que pones acá un numerito y acá otro numerito y te sale acá tu resultado? Vamos a hacerlo una por fracciones, más rápido, ¿ya? Tercia, 1. Tercia, de aquí 3 es 1. Y de aquí 9, la tercia es 3. Porque 3 por 3, 9. ¿Sí o no? X es igual entonces a ¿qué? A 13. ¿Mi respuesta? Sí, profesor, mi respuesta. Y es correcta, está correctísimo. Y está aquí. ¿Sí? Ok, vamos al siguiente ejercicio. Profesor, ¿por qué puso tan grande ese ejercicio? Vamos a ver ahorita. Es más, debería ponerlo un poquito más grande. ¿Muy grande está? No, está bien. A ver, vamos a ver. ¿Qué sucede con este ejercicio? Es un poquito diferente a los que hemos visto, ¿no? ¿Te acuerdas que te decía, los que miran para la derecha es igual a los que miran para la izquierda? ¿Sí? De aquí, a ver, estamos hablando de cuál es. Desde aquí, los que miran para la derecha es igual a la sumatoria de los que miran para la izquierda, ¿sí? Acuérdate de eso. La sumatoria entonces de los que miran hacia la derecha, pero siempre tienen que estar adentro, ¿ah? Mira, este está afuera. No, entonces no puedo. Pero me recuerdo de una propiedad, la propiedad de los ángulos opuestos. ¿Qué me dice la propiedad de los ángulos opuestos? La propiedad de los ángulos opuestos me dice que, si yo tengo acá, 2x, a este lado también le voy a mandar su 2x. Porque ángulos opuestos son iguales, ¿sí o no? Y ya puedo resolver. Fácil. Tengo que x más 70 va a ser igual a quién, o a qué, o a cómo. A los que están mirando hacia el otro lado, a los que no miran hacia el mismo lado que yo, ¿no? Entonces, ese sería 2x más 54. ¿Sí? 2x, que es el de acá, más 54 de acá. Entonces, resolvemos. Simple, sencillo. Voy a hacer un truquito aquí porque no quiero encontrarme con negativos, ya les he dicho. Si no puedo encontrarme con negativos, va a ser mejor. Por eso voy a mandar las x para este lado, porque aquí está el mayor, ¿no? 2x. Este x está sumando, ¿no? Si está sumando, al otro lado lo paso restándose. ¿Esto qué es? 70. 70 sigue en su mismo lado. Pero le voy a restar porque este 54 está sumando. Le voy a restar un 54. ¿No? Simple. A este lado, 2x menos x, pues me queda x. Y 70 menos 54, ¿no? Tengo acá 10, digamos. 10 menos 4, 6, lleva 1, esto se convierte en 6, 7 menos 6, 1. X es igual a 16. ¿Esa es mi respuesta? Esa es mi respuesta. ¿Cómo me lo he hecho más fácil? ¿Cómo no me lo he complicado tanto? Porque yo sabía que los ángulos opuestos son iguales, ¿no? Y ahora vamos a ver el último de estos ejercicios, ¿no? Este ejercicio lo quería mandar como un ejercicio reto para que ver si pueden ustedes, pero a su profesor también le gusta resolver, ¿ya? Es verdad que es divertido resolver estos ejercicios. ¿Por qué? Porque te hacen pensar. Estos ejercicios te hacen razonar. Si decimos que el humano es un ser razonable, ¿no? Raciente, le dicen algunos. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces nos acostumbramos a hacer las cosas de forma mecánica. Y esas formas mecánicas, pues, no es la correcta, ¿no? Porque la matemática es para razonar, para pensar. Hay muchas formas de llegar a una respuesta y solamente una de ellas. Pero lo hermoso que puedes tener el camino que tú quieras, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Me dice, calcula el valor de x en la figura mostrada. ¿Cuál es la figura mostrada? Esta de aquí. Profesor, usted me dijo que los que miran para un lado es igual a la sumatoria de los que miran para el otro, ¿sí o no? Sumatoria de los que miran para un lado son los que miran para es igual a los que miran para el otro. ¿Qué puedo sacar acá? Yo quiero sacar este angulito, ¿sí? Y este angulito de acá. ¿Por qué quiero sacar esos ángulos? Simple. Porque yo quiero igualar esto a estos ángulos que voy a sacar acá, ¿sí? ¿Y cómo consigo este angulito de acá? Este de aquí. Este angulito de aquí lo consigo sacando por ángulo opuesto, ¿sí o no? Igualmente el de acá.
Aquí ya nos da prácticamente cuál es la respuesta. Es muy fácil, mira. Pensando, este 180 menos x. Todo esto es 180, ¿sí o no? Claro. ¿Qué cosa tendría que ser este angulito de aquí? Para que este sea menos 3x. ¿Cuál? Este tendría que ser 3x. ¿Por qué? Porque este ángulo de acá lo voy a anotar como la resta de 180 ángulos, acuérdate de complementos, de suplementos, pero en este caso, de 180 menos este lado de acá, ¿sí o no? Yo tengo todo este ángulo, toda esta abertura. Y tengo, para hallar esto, tengo que restarle esto. 180 menos x. Por lo tanto, esto tiene que ser 3x. Con la misma lógica vamos a mirar acá abajo entonces. Esto va a ser simple. 180 menos x, eso quiere decir que aquí es x. Y como es ángulos opuestos, aquí también va a ser 3x. Entonces, por medio de ese razonamiento simple, fácil, ya puedo sacar que la sumatoria de los que están mirando para un lado, que en este caso van a ser 3x más x, va a ser igual a ¿qué? 3x más x a los que están mirando para el otro lado, para no hacerme tanta vaina, tanto problema. 100 menos x. Fácil, simple. 3x más x, 4x. Y me aguanto aquí, porque este menos está pasando con más. ¿Con más qué? Más x. Y aquí tengo mis 100 grados otra vez. Sigo bajándolo. Muy bien, ¿cómo hago acá? Pues tengo que 5x, porque 4x más x es igual a 5x, y aquí es 100. Muy bien, simple, fácil, ustedes ya saben qué hacer. 5, este 5 está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado como una división. ¿Sí? Yo sé, ya entiende su profesor, ya sabe, y ustedes van a saberlo dentro de muy poco, que la división de 100 entre 5, que es igual, o un número que multiplicado por 5 me dé 100, ¿no? ¿Cuál es esa? Es 20. Entonces, esta es mi valor de x. Este de aquí es mi valor de x. ¿Qué me dice la pregunta? Calcula el valor de x. Mi valor de x es 20. Muy bien, chicos, hasta aquí la clase de hoy día. Mírense el video, mírenlo hasta aquí. De ahí intentan resolver los mismos ejercicios ustedes mismos sin mirar el video. Si es que se equivocan, miren otra vez el procedimiento. Y si es que les salió la primera, miren el resultado y comprueben si es que está bien, ¿no? Ya tienen aquí la guía. Conmigo va a ser hasta la siguiente clase, chicos. Pórtense bien, no salgan, no hagan renegar a las mamás ni a los papás. Y chau, chau.